Se necesitan personas leales a Dios, fieles a Dios, que estén con la gente famosa, porque ellos también necesitan de Dios, para que ellos sean una luz en medio de las tinieblas, que hayan personas inmersas en la política, no para que se lucren del Estado, ni para que estafen al pueblo, ni para que hagan cosas debajo de la mesa, solamente para su propio beneficio, sino para que marquen la diferencia, para que los principios y los valores se mantengan en medio de todo lo malo que quiere hacer la sociedad. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y deseo que la gracia del Señor esté abundando sobre tu vida siempre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has dicho cómo deseara trabajar en una compañía donde todos fueran cristianos? O cómo quisiera ir a una universidad donde todos los compañeros que tuviera sean cristianos? O a un colegio en donde todos sean cristianos y que hubieran lugares específicamente solo para cristianos. Algún mall cristiano, un mercado municipal cristiano, donde todo en lo absoluto esté acompañado por cristianos. Claro que para algunos sería el mundo ideal, porque te pones a pensar, leeríamos todos los días la palabra del Señor, oráramos en medio de los recesos o compartiéramos la palabra cuando vamos de camino a casa. ¡Qué bonito sería! Se sintiera un ambiente diferente, un ambiente especial, un ambiente sobrenatural y ya te imaginas cómo fuese eso, ¿verdad? La verdad es que para muchos eso es como una ilusión, algo que sería espectacular, pero es muy contrario a lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado hacer, porque es necesario que estemos envueltos en medio de gentes no cristianas, en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad que va camino día con día a la destrucción. Somos muy necesarios en esa área laboral. Somos tan necesarios en medio de esa compañía que se está yendo a la quiebra. Somos muy necesarios estar en esas universidades donde se trata de minimizar el nombre de Dios o desaparecerlo por completo, en donde el ateísmo día con día empieza a tomar más poder. Somos tan necesarios en los colegios también, en donde muchos se depravan, en donde muchos se van tras la corriente de este mundo. Somos necesarios en esos trabajos en donde tú ves cómo hacen jugadas o movidas donde no son correctas, hacen tratos bajo la mesa. Tú eres necesario ahí, pero no necesarios para hacer lo que todos ellos hacen, sino que necesarios para marcar una diferencia en esta sociedad. Ese fue el deseo de Jesús. Cuando Él oró por sus discípulos en San Juan capítulo 17, versículo 15, nos dice la palabra del Señor que Jesús dijo lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que Jesús deseaba es que ellos estuvieran envueltos en el mundo, conviviendo con la gente del mundo, mas sin embargo marcando una diferencia en el mundo. O sea, una cosa es estar en el mundo y otra cosa es hacer lo que el mundo hace. Y es por eso que también Cristo les decía, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No será solamente usada para ser ahollada y pisoteada por los hombres? Jesús les dice, ustedes tienen que marcar una diferencia. Y también les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que Él les estaba tratando de decir es que nosotros debemos de ser visibles en este mundo. El mundo está necesitando de gente que sea genuinamente amante de Dios, gente que marque una diferencia, personas que hagan un impacto en esta sociedad. No solamente que impresionemos a la sociedad, sino que hagamos un impacto. Impresionar a la gente es fácil. Lo podemos hacer diciendo palabras bonitas, haciendo buenos gestos, pero el impactar tiene que ver con nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros reflejamos? Cómo las personas, a veces sin palabra, pueden decir, qué bonita acción tuvo esta persona. No necesitamos decir mucho, pero nuestras acciones dan a conocer que en nosotros hay algo diferente. No existe nada tan bonito como cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Bueno, yo siempre les digo, ¿por qué me lo preguntas? Porque quiero saber si han identificado algo que no da la pauta que soy cristiano. O por el contrario, si hay algo de mí que esté testificando a Cristo. Y me dicen, no, es que veo que eres diferente.
Hay algo en ti que tú no actúas como nosotros o no haces lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces ahí es donde se da la oportunidad para nosotros presentar el evangelio de una forma muy maravillosa, porque nuestro testimonio está diciendo que somos hijos de Dios. Ahora, pero si nuestro entorno solamente fuese de gente cristiana, ¿con quién compartiríamos las buenas nuevas de salvación si todos los que están en nuestro entorno ya son salvos? Pero por eso necesitamos estar en medio de esta sociedad donde hay mucha corrupción, donde hay cosas mal habidas, mal hechas, donde la depravación está a la vista de nuestros ojos. Tú y yo tenemos que marcar una diferencia en esta sociedad. Por eso también Jesús dijo, los he enviado como ovejas en medio de lobos. Hay una sociedad decadente, hay una sociedad en zozobra, una sociedad en desgracia, una sociedad en lamentación, en mucho lloro, en mucho quebranto, en mucha angustia, en mucho dolor. Pero tú y yo podemos llevarle buenas noticias en medio de su caos. ¿Y sabes qué? Dios desea utilizar tu vida ahí donde tú trabajas. No necesitas irte a una compañía donde todos son cristianos para que el poder de Dios se glorifique en tu vida. Claro que no. Dios quiere utilizar tu vida en medio de la hostilidad. En medio de ese caos, en medio de ese conflicto, Él quiere que tú seas bendición para tu entorno. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Por qué no puedo estar en este otro lugar donde hay un gran grupo de cristianos? Da gracias a Dios que Él quiere utilizar tu vida al máximo ahí donde te encuentras. Una historia muy maravillosa se relata en el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes, en donde nos da a conocer la palabra que unas bandas sirias habían llegado a la tierra de Israel y habían llevado cautivos a muchas personas. Entre todas las personas que habían sido llevadas cautivas, había una jovencita que sirvió a la esposa de Naamán, que era el general del ejército del rey de Siria. Y ella convivía con todos, trabajaba como todos, servía como todos y estaba en medio de una cultura distinta a la de ella. Sin duda alguna que había aprendido su lengua, había aprendido mucho de lo que ellos hacían. Mas, sin embargo, ella esperó el momento oportuno para marcar la diferencia en ese lugar. No importaba que ella no estaba con sus padres, ni que tampoco estaba conviviendo con la gente con la que ella se creció, sino que ahora estaba en un ambiente distinto, en una atmósfera distinta. Mas, sin embargo, esperó el tiempo oportuno para marcar la diferencia en ese lugar. El tiempo pasaba, ella laboraba como todos, ella hacía las cosas con alegría, pero dentro de su corazón había un reconocimiento que Israel tenía un Dios poderoso y que Él usaba a sus profetas para hacer milagros potentosos. Así que un día ella se da cuenta que Naamán, el general del ejército del rey de Siria, estaba enfermo y tenía una enfermedad no cualquiera, sino que era lepra. Esta enfermedad terminaba con la gente de una forma desastrosa. Se le caían partes de sus cuerpos, algunos ni sentían en el momento que eso pasaban, grandes llagas y que también despedían un olor un poco pútrido. Cuando esta jovencita se dio cuenta, ella también tuvo compasión por su amo, por el esposo de su señora. Así que ella, de una forma muy oportuna, llegó a la esposa de Naamán y le dijo, mira, sabes, en la tierra de Israel hay un profeta de Dios. Y si mi señor fuese allá, él le sanaría. Así que ahora una esclava está dando una recomendación prácticamente increíble, impresionante a la perspectiva de esta mujer. Y ella le lleva la información a Naamán. Naamán le da a conocer al rey y el rey también hace una carta mandándosela al rey de Israel, diciéndole, bueno, aquí te va el general de mi ejército y por favor, sánale. Cuando el rey de Israel recibe esta carta, él se impresionó y dijo, ¿y este quién cree que soy? ¿Que soy Dios? ¿Que mato y que doy vida? ¿Para que él me envíe esta carta diciendo que sane al general de su ejército? ¿Acaso este hombre no quiere hacerme algún mal y quiere buscar la manera como atacarnos? Y el rey de Israel rasgó sus vestidos y él se afligió porque no tenía una respuesta para él. Pero entonces llegó esta noticia a oídos del profeta de Dios.
El profeta Eliseo escuchó y le mandó un siervo al rey diciendo, dile que venga para acá, que él también conozca que hay profeta de Dios en Israel. De esta manera, el rey de Israel envía a Naamán a casa del profeta Eliseo. Cuando el profeta Eliseo logra atisbar que se acercaba a Naamán, él envió a su criado con un mensaje. Y el mensaje era el siguiente. Le dijo a Naamán, dice mi señor así, que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces, que te laves en ese río 7 veces. Cuando Naamán escucha estas palabras, no le fue nada grato, porque lo tomó como una burla. Ni siquiera el profeta le salió a recibir, sino que le mandó a un criado, diciéndole, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces él, enfurecido, dijo, ¿acaso no hay mejores ríos en Siria? Habana y Farfar son mejores que todos estos que están acá. Pero ahí se acercaron algunos de los siervos de este gran general y le dijeron, Señor, ¿y si el profeta de Dios te dijera que hicieras otra cosa, acaso no lo harías para verte sano de tu cuerpo? Y reflexionó un poco, dijo, es cierto. Así que en obediencia se fue al río Jordán y se zambulló 7 veces. Lo impresionante fue que a la 7ª vez su piel era como la piel de un niño, dice la palabra de Dios. La lepra desapareció, la enfermedad se fue en lo absoluto. Después de verse tan limpio y de verse sano, de verse curado completamente de su enfermedad, decide regresar a la casa del varón de Dios, del profeta Eliseo. Y cuando llega, se pone en pie delante de él y le dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y también le dijo, de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. ¡Qué poderosa la buena noticia que llevó esta jovencita a la casa de Naamán! De ella no se relata tanto en la Escritura, ni siquiera sabemos su nombre, pero lo que sí sabemos es que ella dio un mensaje oportuno en un momento de necesidad, en un momento de caos, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Ella tenía una respuesta para esas personas. Gracias a su valentía y al decir en Israel hay un profeta de Dios y que él fue también allá, este hombre pudo reconocer que no había otro más que solamente Jehová. Él pudo entender que el único que tiene el poder para hacer sanidades es Jehová, que ni siquiera en el templo de Rimón, que era el dios que adoraba el rey de Siria, ni siquiera en ese templo hubo sanidad. Pero que un hombre de Dios le dijo que se zambullese 7 veces en el río Jordán, que no era como los ríos de Habana y de Farfar de Siria, mas sin embargo algo maravilloso ocurrió. El poder de Dios se movió, pero gracias a que hubo una jovencita que impulsó a esta familia, o más bien a la mujer, para que enviase a su esposo para que pudiese haber un milagro en su favor. Qué importante fue esta joven. Qué impresionante que ella tuvo el valor de dar a conocer que hay Dios en Israel. De la misma manera, tú y yo podemos hacer la diferencia en donde estemos, en el lugar donde vayamos, con las personas a las que tú trabajes. Dios quiere utilizar tu vida ahí. Y a veces decimos, en iglesia yo no ostento ningún puesto. Yo creo que no tengo ningún ministerio. Muchas veces llegamos hasta pensar que no somos servibles en la congregación, solamente porque no ostentamos un puesto, porque no estamos delante de un púlpito, o porque no tomamos el micrófono para dirigirnos a la congregación, o porque no dirigimos la alabanza, o somos parte del coro de la banda musical, y ni aún participamos en las enseñanzas que se dan en las diversas clases dentro de la congregación. Pero quiero decirte que Dios te ha puesto en un lugar específico para que cumplas el llamado que Él te ha hecho. Y es que seas luz en medio de las tinieblas, que lleves las buenas noticias en ese ambiente hostil. Claro que Dios quiere utilizar tu vida. Él quiere utilizar tus palabras. Él quiere que lleves el mensaje correcto a esas personas que están en zozobra y en una tristeza profunda. El compartir el evangelio no solamente es de los pastores, no solamente es de los evangelistas, no solamente es de las personas que predican la palabra, sino que es una responsabilidad de todos los cristianos nacidos de nuevo. Porque tú portas las buenas noticias. La gente necesita escuchar buenas noticias. Si tú ves a tu alrededor, hay tanta necesidad de buenas noticias. Si enciendes la televisión, malas noticias. Si ves las redes sociales,
malas noticias. Si agarras algún periódico, malas noticias. Pero tú eres portador de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Te imaginas el impacto que hizo esta jovencita en esa familia? Fue algo impresionante, poderoso, que ahora el general del ejército del rey de Siria reconociese a Jehová. Eso era algo impresionante, pero para eso la puso Dios ahí. Fue algo parecido a lo que le ocurrió a Ananías, Misael y Azarías, o muy común conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, porque después que ellos se mantuvieron firmes para no adorar a la imagen que había levantado Nabucodonosor, sino que ellos dijeron, vamos a dar la vida si es necesario, pero no vamos a adorar a tu imagen. Los echaron en el horno de fuego y ellos no se consumieron. Ni el cabello de sus cabezas se les quemó, ni la ropa olía a quemado, a humo, nada que ver, sino que Dios les guardó porque Él estaba ahí presente. Mas, sin embargo, cuando el rey les manda a llamar y les dicen que salgan del horno y les examinan todas las personas viendo de que estaban intactos, que no había ni siquiera seña de quemaduras y que ese horno estaba ardiendo. Ahí el rey hizo un reconocimiento impresionante. Él dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y que entregaron sus cuerpos antes que servir a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, tribu y lengua que dijese blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es maravilloso ver lo que pudieron hacer estos jóvenes al dar a conocer al Dios verdadero. Llevaron una transformación y un reconocimiento delante de este hombre poderoso, de este hombre orgulloso, de este rey que se creía demasiado, pero pudieron darle a conocer que había alguien que estaba más arriba de él. Ahora la pregunta es, ¿a dónde te ha puesto Dios? ¿Crees que es coincidencia que estés ahí? Mientras tú trabajas, no sé, lavas los platos o barres o estás ante un ordenador, escribiendo en tu laptop, mandando algún correo electrónico o tomando el martillo, agarrando alguna herramienta para construir algo. ¿Crees que es coincidencia que estés rodeado de esos amigos? Aunque se vean que son mal hablados, pervertidos, que hagan chistes, se mofen de la gente, ¿es coincidencia que tú estés ahí? Ahora, el Señor dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo. Es necesario que estemos envueltos con estas personas. No podemos ser separatistas. En las Sagradas Escrituras podemos ver que había un grupo de personas que eran así muy separados. Es más, su nombre, fariseos, que en hebreo era perushim, literalmente significaba separados o separatistas. Ellos se alejaban de todo el mundo, se separaban de todos. En lugar de hacer una buena influencia, lo que hacían era todo lo contrario, porque ellos eran demasiado religiosos, a tal punto que las personas los sentían inalcanzables. Ellos ponían cargas pesadas sobre la gente que ni siquiera ellos podían llevar. Y es por eso que Jesús le llama hipócritas. Cuando Él se refiere a ellos, les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que coláis el mosquito y te tragáis el camello, que ves la paja en el ojo de tu hermano y no miras la gran viga que tienes en tu ojo. Quita primero la gran viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Pero ellos creían que eran los únicos y siempre andaban ahí en su grupito y andaban solamente para criticar, para juzgar, para decir estos no están haciendo las cosas correctamente, estos no cumplen la ley de Dios, ellos no tienen nada que ver con nuestro padre Abraham. Y era ese estilo de vida que ellos llevaban, solamente para juzgar, para decir, para condenar, que ellos no hacían esto, lo otro y que ellos eran perfectos. Y es por eso que las enseñanzas de Jesús no les eran tan placenteras a ellos, porque Él se mezclaba con los publicanos. Él compartía con personas pecadoras, se sentaba a las mesas de gente que robaban, dejaba acariciarse sus pies por una mujer que no era bien vista delante de la sociedad, se dejaba tocar por una mujer inmunda porque tenía un flujo de sangre, tocaba a los leprosos, iba a los lugares donde habían muertos
tocaba féretros, que era algo que no podían hacer los fariseos, los separatistas. Jesús tenía un estilo de vida distinto. Él convivía con las personas y Él es nuestro maestro y es nuestro ejemplo a quien debemos seguir. Y por eso es que Jesús en su oración le dice: Padre, así como tú me has enviado al mundo, yo también les he enviado al mundo. Estamos en el mundo, convivimos con el mundo. Lógicamente, no tenemos que ser influenciados por el mundo, sino nosotros ser la levadura en medio de esta sociedad. Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante a una mujer que, tomando un poco de levadura, lo metió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado. Sabes, el trabajo de la levadura es eso, es cambiar la masa, transformarla. Tú agarras un poco de masa, le pones un poco de levadura, la tienes ahí, la tapas. Aparentemente nada está ocurriendo, pero con el tiempo la llegas a destapar unas cuantas horas más tarde, te vas a dar cuenta que la masa fue transformada, que agarró mayor volumen, que creció, hubo una transformación. De la misma manera, nosotros somos como esa levadura, ¿sí? Llegar al mundo y transformar nuestro entorno, no en nuestro propio nombre, no en nuestro propio poder, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Porque quien merece ser exaltado es Dios, quien merece ser engrandecido es Jesucristo, quien merece recibir la honra es Él, no nosotros. Nosotros tenemos que menguar y Él tiene que crecer, pero tenemos que hacerlo público, tenemos que darles a conocer y ser como esa levadura en medio de esta masa, en medio de esta sociedad, para que hayan transformaciones. Qué cosa más maravillosa es cuando las personas no creyentes se dan cuenta que hay un Dios que les ama, hay un Dios que les puede perdonar sus pecados, que les quiere limpiar y que les quiere salvar. Y no solamente eso, sino que hará una transformación en sus vidas a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Porque su palabra dice en el libro de Romanos que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quien hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Quien hace una obra de transformación en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Pero Él ha utilizado a personas para llevarnos el mensaje y el pregón del Evangelio. Es lo mismo que tenemos que hacer en esta sociedad. Lógicamente, Jesús les dijo algo bien interesante: cuídense de la levadura de los fariseos. En otras palabras, ustedes no se dejen influenciar por la religiosidad. No se dejen influenciar por el mundo, sino que ustedes sean esa levadura que transforme en las masas. Claro que se puede llevar este evangelio a cualquier persona. Mira la oportunidad para presentar a Cristo. Esto te lo voy a decir y te lo voy a compartir como un testimonio. No te estoy hablando algo que simple y sencillamente se me ha ocurrido, sino que he visto el poder transformador del evangelio. No solamente en mi vida, sino que en mi entorno. La palabra del Señor dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No nos podemos avergonzar del evangelio porque es transformador, es poderoso. No lo ocultes, no lo pongas debajo de un almud, no escondas quién eres. Da a conocer que el Señor ha transformado tu vida. No hay testimonio más poderoso que el testimonio que tú tienes. En tu entorno puede hacer un impacto grande. Como dije anteriormente, te voy a contar este testimonio de una forma muy rápida. Dios me da la oportunidad de trabajar para una compañía de ingeniería mecánica. Mientras yo soy el nuevo de ahí, manejando presupuestos, tenían por costumbre mis compañeros de trabajo tomar $1 y ponerlo en un recipiente cada vez que uno de ellos decía una mala palabra. Para hacerte breve la historia, al pasar de unos días, el dueño de la compañía me llamó y me dijo: Inmer, quiero que vengas para acá.
Y yo le dije, sí, eran pocas veces que había compartido con él. Esta era mi segunda o mi tercera ocasión, si no mal recuerdo. Y él me dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué les has hecho al grupo de los que están ahí trabajando contigo en tu área? Y yo le digo, ¿por qué? Es que veo que el recipiente no se ha llenado. Y ese recipiente lo ocupaban para todos los días jueves irse a emborrachar. El día siguiente ellos iban contando de lo que habían vivido el día anterior. Así que él me dice, es que he visto que ya no se llena ese recipiente. ¿Qué les has hecho? Y yo le dije, no les he hecho nada, solamente he sido quien soy y nomás lo necesario de compartir con ellos. Sabes que soy nuevo, no mucho tengo tema de conversación con ellos. Y me hizo la siguiente pregunta, ¿eres cristiano? Y yo le digo, sí, soy cristiano, gracias a Dios. Y me dijo, eso lo explica todo. ¿Por qué? Le digo yo. Es que cada vez que yo paso en el lugar donde tú estás, yo tengo que ver a esa esquinita, porque hay una luz, pero no es una luz de las lámparas que están ahí, sino que es una luz diferente. Pero eso me lo explica todo. Inmer, gracias por estar aquí. Y yo le dije, no, más bien, gracias por darme el privilegio de estar acá. Yo seguí trabajando como todos. Lo que les quiero decir de que Dios hizo una obra poderosa en la compañía en la que yo estoy. Y si te digo esto, es para gloria de Dios. No solamente fue transformado el salón en donde estaba, mis compañeros de trabajo, muchos se entregaron al Señor. El dueño de la compañía también se entregó al Señor y hemos hecho misiones. Hemos andado por toda América Latina compartiendo con pastores, haciendo obras misioneras, pero esto ha sido el poder de Dios transformador. Los recursos salen de la compañía para la que yo trabajo, pero yo no llegué a un ambiente cristiano. Llegué a un ambiente hostil donde habían malas palabras, malas bromas. Los contratos se firmaban en bares. Para que tengas una idea qué era la compañía. Mas, sin embargo, ahora es una compañía que bendice a los pastores, que sirve y da ayuda a la comunidad. Tuvimos el privilegio de estar en República Dominicana y abrir un pozo y darle agua a la comunidad. Es una obra maravillosa. Todo es para gloria del Señor. Lo que te quiero decir es que nosotros podemos llevar las buenas noticias de salvación. Porque cuando ingresé a la compañía estaba en quiebra, estaba en la ruina cuando me dieron esa posición de manejar los presupuestos. Pero Dios empezó a glorificar. Un día les voy a contar a detalle el testimonio. Pero Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Vimos milagro tras milagro. Cuando no habían recursos, cuando nadie nos daba créditos, el Señor empezaba a hacer cosas poderosas. Doblábamos las rodillas, le clamábamos al Señor y al instante las puertas se abrían. Dios quiere utilizarte en ese lugar donde tú estás para bendición. Hace 2 días estuve compartiendo con alguien que amo mucho y me estaba comentando cómo ella trabaja para personas de mucha fama, cantantes muy reconocidas, para gente de Hollywood, y me estaba diciendo, el ambiente donde yo trabajo es tan hostil, porque tú puedes ver la carga emocional que ellos tienen. A pesar de que han dado sus conciertos masivos y han estado frente a multitudes, tú sientes un espíritu tan fuerte que está en ellos. Tanto es así que a veces no se dirigen directamente a mí, sino que me hablan entre palabras y salen rápidamente porque ven algo diferente en mí. Y yo le dije, me alegra porque tú estás marcando la diferencia ahí. Se necesitan personas leales a Dios, fieles a Dios, que estén con la gente famosa, porque ellos también necesitan de Dios, para que ellos sean una luz en medio de las tinieblas, que hayan personas inmersas en la política, no para que se lucren del Estado, ni para que estafen al pueblo, ni para que hagan cosas debajo de la mesa, solamente para su propio beneficio, sino para que marquen la diferencia, para que los principios y los valores se mantengan en medio de todo lo malo que quiere hacer la sociedad, que hayan gente de valor en las escuelas, que hayan profesores con el temor de Dios, maestras y maestros con ese temor del Señor, que puedan inculcar los buenos modales, los buenos valores en esta sociedad, que en los puestos de mercado hayan personas que atiendan diferente, con una sonrisa, que proyectemos el amor de Dios en la sociedad, en ese trabajo, en esa fábrica donde tú laboras, en medio de ese ambiente hostil donde todo el mundo solo trabajando y se siente una gran presión, tú marques la diferencia, tu sonrisa haga la diferencia, las palabras que tú transmitas sean distintas. Sé esa levadura en esa masa que necesita ser transformada. Que hayan estudiantes que lleven el evangelio sin temor,
Claro que se puede. Se puede llevar el evangelio al colegio. Se puede presentar a Cristo a los estudiantes, a los compañeros, en el trabajo, en donde sea que estés. Dios nos dio el privilegio a unos compañeros del colegio donde yo estudié que llevásemos el evangelio a más compañeros. En los recesos teníamos una especie de enseñanza, estudiábamos la escritura, la Biblia, compartíamos, nos ganamos el salón para el Señor, para Cristo, y fue algo muy maravilloso. Veíamos cómo Dios hacía milagro en el colegio, derramamientos del Espíritu Santo, veíamos el poder del Señor moviéndose. Claro que se puede transformar un colegio con el poder del Señor. Nuestra sociedad está careciendo de gente genuina que ame llevar el evangelio, que no solamente lo viva dentro de una congregación, no solamente dentro de los templos, sino que lo lleven al trabajo, a donde trabajan, a donde estudian, a donde conviven, con la gente con la que comparten, con sus familiares. Este evangelio es poder de Dios para salvación y la gente necesita escucharlo. ¿Y sabes qué? Dios te ha dado un entorno en el cual tú puedes hacer la diferencia. Seamos como esa jovencita que ayudó a que este hombre, a que este gran general del ejército de Siria pudiera conocer al Dios verdadero. Seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, que nos mantengamos firmes y que también las personas puedan conocer al Dios Todopoderoso. Hay tanta persona que tú conoces, compañeros de trabajo, amigos con los que conviven, que tú les ves llorar y a veces solo los vemos llorar y pasamos de lado. Tenemos que preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y nos van a contar quizás sus tristezas, pero es ahí la oportunidad más grata para decirles, ¿sabes qué? Dios puede quitar la angustia que sientes y la necesidad más grande que tienes no es posesiones, es Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida. Proclamemos el evangelio con amor. No lo hagamos desde la trinchera del acusar, desde la trinchera del querer hacer con mucha prepotencia, denigrando a la gente, sino presentando el amor de Dios, porque el amor es más poderoso que la unción. ¿Para qué le vas a hablar tú como un amargado si la gente vive amargada en la vida? Tú necesitas ser diferente, marcar la diferencia, dar un buen apretón de manos y decirle, qué feliz estoy de verte. Darle un buen abrazo y decirle, estoy contigo, pero el Señor también quiere hacer algo en tu vida. Seamos sal para esta tierra sin sabor. Seamos luz para este mundo que vive en penumbras. Seamos levadura para esta masa que no le pasa nada. Hagamos un cambio transformador en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Deseo que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Si aún no te has suscrito al canal, te motivo a que lo hagas. Comparte este video, dale like, haznos algún comentario y dinos, ¿cómo ha sido de bendición para tu entorno? ¿A quién le has compartido el evangelio últimamente? ¿O cómo puede ser de bendición ahí donde tú estás? Es necesario hacerlo. O cuéntanos algún testimonio de lo que ha pasado, cómo Dios ha utilizado tu vida para bendecir a otros. Será grato leerlos. Una vez más, un abrazo a la distancia. Quien te saluda, Imer Salazar, y Dios te bendiga.